Hola, el día de hoy vamos a ver el tema de mecanismos de señalización hormonal. Primero, ¿qué es una hormona? Las hormonas son compuestos químicos que son secretados por las glándulas endócrinas. Estos compuestos llegan a sus células diana al desplazarse en la sangre. Las hormonas se clasifican en tres grandes grupos: hormonas polipeptídicas, hormonas esteroideas y hormonas derivadas de aminoácidos. Las hormonas peptídicas se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso como moléculas muy grandes, conocidas como pre-prohormonas. Estas moléculas carecen de actividad biológica. Posteriormente, las pre-prohormonas son escindidas a moléculas conocidas como prohormonas en el mismo retículo endoplásmico rugoso. Las prohormonas son transportadas al aparato de Golgi, donde son empaquetadas en vesículas. Enzimas dentro de las vesículas se encargan de escindir a las prohormonas para formar a la hormona activa. Posteriormente, la hormona activa va a liberarse por exocitosis hacia el torrente sanguíneo. Las hormonas peptídicas son hormonas hidrosolubles, por lo cual no requieren de mecanismos de transporte en la sangre. Algunos ejemplos de hormonas polipeptídicas son las hormonas secretadas por la hipófisis, como la hormona de crecimiento, la prolactina, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, entre otras. Hormonas pancreáticas como la insulina y el glucagón, y la hormona paratiroidea. Las hormonas esteroideas son hormonas que se derivan del colesterol. Estas tienen la característica de ser liposolubles, pueden atravesar la membrana y, debido a esto, a que son liposolubles, necesitan proteínas transportadoras en el torrente sanguíneo. Algunos ejemplos de hormonas esteroides son glucocorticoides como el cortisol, mineralocorticoides como la aldosterona y hormonas sexuales como la progesterona, estrógenos y testosterona. Las hormonas derivadas de aminoácidos se sintetizan en el citosol. Ejemplos de este tipo de hormonas tenemos las hormonas tiroideas y las catecolaminas como adrenalina y noradrenalina. Con respecto a los mecanismos de acción de las hormonas, es necesario mencionar que para que se lleve a cabo la acción, necesita unirse la hormona a su receptor. Y existen diferentes receptores. Existen receptores que se encuentran en la membrana, receptores que se encuentran en el citoplasma de las células y receptores que se encuentran en el núcleo. Veamos los receptores intracelulares, es decir, receptores que se encuentran en el citoplasma y en el núcleo. Las hormonas que utilizan este tipo de receptores son hormonas esteroideas y hormonas tiroideas. Estas hormonas, al poder atravesar la membrana celular, ingresan al interior de la célula. En el caso de las hormonas esteroideas, estas se unen a receptores en el citosol celular. Cuando se une el complejo hormona-receptor, el receptor se activa y activa a otros factores que favorecen la transcripción de algunos genes. Por el contrario, las hormonas tiroideas se unen a receptores localizados en el núcleo. Cuando las hormonas tiroideas ingresan al interior de la célula y posteriormente al núcleo, se favorece la transcripción de ciertos genes. Con respecto a los receptores membranales, existen diferentes tipos de estos. Existen receptores acoplados a canales iónicos, algunos receptores que son cinasas o activan a cinasas, y receptores conocidos como heptahelicoidales. Veamos primero los acoplados a canales iónicos. Con respecto a los receptores acoplados a canales iónicos, cuando la hormona se une al receptor, el receptor favorece la entrada o salida de iones, lo que ocasiona un cambio en el potencial de membrana y con ello se lleva a cabo una acción biológica. Con respecto a los receptores que son cinasas o activan cinasas, cuando la hormona se une al receptor, se favorece la autofosforilación de este, ocasionando que se activen otras proteínas y ello conlleve a la modificación de algunas actividades celulares.
Con respecto a los receptores hepta-helicoidales, cuando la hormona se une al receptor, se favorece la activación de una proteína G. Dependiendo de la proteína G, será la actividad que se favorezca. Pero, por ejemplo, si se activa la proteína GS, se favorece la activación de la enzima adenilato ciclasa. Esto permite formar AMP cíclico, el cual es un segundo mensajero y conllevará a la modificación de actividades celulares. En caso que se estimule una proteína GQ, se activa una enzima membranal conocida como fosfolipasa C. La fosfolipasa C escinde al fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, produciendo diacilglicerol e inositol trifosfato. El inositol trifosfato se une al retículo endoplásmico, donde favorece la salida de iones calcio. Los iones calcio funcionan como mensajeros que permiten la modificación de algunas actividades celulares. La actividad hormonal termina cuando se acaba el estímulo, es decir, cuando la hormona no se secreta más, o cuando el segundo mensajero se degrada, o cuando los receptores se desfosforilan.